Mi nombre es Alejandra Morales y durante 12 años he construido mi reputación como consultora financiera especializada en reestructuración de deudas para pequeñas empresas. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que también tengo una licencia como investigadora privada, una habilidad que adquirí después de varios casos donde necesité rastrear activos ocultos para mis clientes. Mi oficina en el 10º piso del edificio corporativo Plaza tiene una vista perfecta del centro de la ciudad, y desde mi escritorio puedo ver el reflejo del sol sobre los cristales de los rascacielos mientras reviso los estados financieros de mis clientes. Mi hermano gemelo Alejandro siempre había sido mi opuesto en todo. Mientras yo me quedaba despierta estudiando durante la universidad, él salía de fiesta. Cuando yo abrí mi consultoría trabajando 18 horas al día, él saltaba de trabajo en trabajo, nunca durando más de 6 meses en ningún lugar. Físicamente éramos idénticos, algo que nos había causado confusión desde niños, pero ahí terminaban nuestras similitudes. Todo comenzó hace 6 meses cuando mi asistente, Carmen, me comentó algo extraño durante nuestra reunión semanal de lunes por la mañana. Alejandra, ayer recibí una llamada muy rara, dijo mientras organizaba los expedientes sobre mi escritorio. Un cliente potencial mencionó que ya había tenido una consulta contigo la semana pasada, pero yo no tengo registrada ninguna cita. Levanté la vista de mi computadora, donde estaba revisando el flujo de efectivo de una pequeña fábrica textil que había estado ayudando durante los últimos 3 meses. ¿Estás segura? Tal vez fue una llamada que tomaste cuando yo estaba en la junta del banco. Carmen negó con la cabeza, sus rizos castaños moviéndose mientras hojeaba su agenda. No, revisé todo. Según él, se reunieron en el café La Terraza el jueves a las 3 de la tarde. Tú estabas en la oficina del contador Ramírez a esa hora, recuerdo perfectamente porque me pidiste que reprogramara tu cita con la señora González. Un escalofrío recorrió mi espalda. El café La Terraza era uno de mis lugares favoritos para reuniones informales con clientes, algo que Carmen sabía bien. Pero yo definitivamente no había estado ahí el jueves pasado. Te dijo su nombre. Se identificó como Luis Herrera. Dijo que manejas la reestructuración de su empresa de catering. Abrí mi base de datos de clientes y busqué el nombre. No existía ningún Luis Herrera en mis registros, ni actual ni potencial. Durante las siguientes semanas, siguieron llegando llamadas similares. Clientes que aseguraban haber tenido consultas conmigo en lugares donde yo no había estado, pidiendo seguimiento de servicios que yo nunca había ofrecido. Al principio pensé que era una confusión o tal vez alguien usando mi nombre por error. Pero cuando Carmen me mostró un cheque que había llegado por correo, endosado a mi nombre por servicios de consultoría que yo no había prestado, supe que algo estaba terriblemente mal. El cheque era por 15,000 pesos, una cantidad significativa que supuestamente correspondía a honorarios por reestructuración completa de deuda empresarial para una empresa llamada Distribuidora San Miguel. Llamé inmediatamente al número que aparecía en el cheque. Distribuidora San Miguel, habla Roberto, contestó una voz amable. Buenas tardes, habla Alejandra Morales, consultora financiera. Recibí un cheque por servicios que aparentemente presté a su empresa, pero no tengo registro de haber trabajado con ustedes. Hubo una pausa larga. ¿Cómo dice? Por supuesto que trabajó con nosotros. Se reunió con mi socio hace 2 semanas. Revisó toda nuestra situación financiera y nos entregó un plan completo de reestructuración. Incluso nos ayudó a negociar con el banco. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Podría describirme físicamente a la persona con quien se reunió? Claro, una mujer joven, cabello castaño largo, más o menos 1,65 m, muy profesional. Llevaba un traje azul marino y una carpeta de cuero café. Nos mostró sus credenciales y todo. La descripción coincidía perfectamente conmigo, hasta el detalle de la carpeta de cuero café que había sido un regalo de graduación de mi padre. Pero yo jamás había estado en Distribuidora San Miguel. Esa noche, me quedé en la oficina hasta muy tarde, repasando cada detalle extraño de las últimas semanas. Las llamadas, los cheques, las reuniones que yo supuestamente había tenido. De pronto, una terrible sospecha comenzó a formarse en mi mente. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi madre. Mamá, ¿has visto a Alejandro últimamente? Ay, mija, sí. Vino a visitarme la semana pasada, se veía muy bien. Dijo que finalmente encontró trabajo estable en algo de consultoría financiera.
Me da mucho gusto que por fin estés siguiendo tu ejemplo. El estómago se me revolvió. Alejandro no sabía absolutamente nada de finanzas corporativas. Había estudiado diseño gráfico y nunca había mostrado el menor interés en mi trabajo. ¿Te dijo exactamente en qué consistía su trabajo? Dijo que estaba ayudando a pequeñas empresas con sus problemas de dinero, igual que tú. Incluso traía una carpeta muy elegante y se veía muy profesional. Después de colgar, me senté en mi silla de cuero contemplando las luces de la ciudad a través de la ventana. Mi hermano gemelo estaba usando mi identidad para estafar clientes. No solo eso, aparentemente había estado estudiando mis métodos lo suficiente como para sonar convincente. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Activé mi licencia de investigadora privada por primera vez en 2 años. Comencé discretamente, rastreando las actividades de Alejandro a través de redes sociales y contactos mutuos. Descubrí que había estado frecuentando zonas empresariales de la ciudad, presentándose como consultor financiero independiente. Había creado tarjetas de presentación falsas con mi nombre y credenciales, y aparentemente había estado cobrando entre 10,000 pesos y 25,000 pesos por consultoría especializada. Contraté a un colega investigador, Roberto Castillo, para que lo siguiera físicamente mientras yo trabajaba en rastrear a sus víctimas. Lo que descubrimos fue peor de lo que había imaginado. Durante 3 meses, Alejandro había estafado a 15 pequeñas empresas, cobrando por servicios que no prestaba adecuadamente. Sus reestructuraciones consistían en consejos básicos que cualquiera podría encontrar en Google, pero presentados con la confianza y credenciales que mi reputación le proporcionaba. Peor aún, había dejado a varios clientes en situaciones financieras más precarias que antes. Una tarde, mientras revisaba fotos de vigilancia en mi oficina, Carmen entró con una expresión preocupada. Alejandra, acabo de recibir una llamada muy molesta. Una señora llamada Patricia Vega dice que la estafaste. Está muy enojada y amenaza con demandar. Inmediatamente busqué el nombre en mis archivos de investigación. Patricia Vega aparecía en mi lista de víctimas de Alejandro. Según mis notas, él había cobrado 20,000 pesos por reestructurar la deuda de su pequeña boutique, pero el plan que le había entregado era prácticamente inútil. Carmen, programa una reunión con la señora Vega para mañana por la tarde. Y por favor, contacta a mi abogado. Durante las siguientes 2 semanas, fui contactando una por una a todas las víctimas de Alejandro. Les expliqué la situación y les ofrecí servicios gratuitos de reestructuración real para compensar el daño que mi hermano había causado usando mi nombre. La mayoría se mostró comprensiva una vez que entendieron que yo también era víctima de su fraude. Pero Alejandro no tenía idea de que yo había descubierto su esquema. El momento de la confrontación llegó un viernes por la tarde. Roberto me había informado que Alejandro estaría en el café La Terraza a las 5, reuniéndose con otro cliente potencial. Llegué temprano y me senté en una mesa desde donde podía observar toda la interacción. Ver a mi hermano gemelo representar mi papel fue surrealista y nauseabundo. Llevaba uno de sus pocos trajes buenos, había copiado mi forma de hablar profesional, e incluso usaba gestos que yo hacía durante las presentaciones. Estaba sentado frente a un hombre de mediana edad que tomaba notas mientras Alejandro le explicaba cómo su empresa de consultoría especializada podía resolver todos sus problemas financieros. Esperé hasta que el cliente potencial se fuera, luego me acerqué a la mesa donde Alejandro seguía sentado, guardando papeles en una carpeta que era una copia barata de la mía. «Hola, hermano». Alejandro levantó la vista y por un momento pareció ver un fantasma. El parecido entre nosotros era tan fuerte que a veces era perturbador, pero en ese momento, viendo la culpabilidad instantánea en sus ojos, la diferencia entre nosotros nunca había sido más clara. «Alejandra, ¿qué? ¡Qué sorpresa verte aquí!». Me senté frente a él, colocando mi propia carpeta sobre la mesa. ¿Sorpresa? Yo diría que era inevitable. «No sé de qué hablas», mintió, pero su voz temblaba ligeramente. ¿No? Entonces supongo que no sabes nada sobre Luis Herrera, Roberto Sánchez, Patricia Vega, o los otros 12 clientes que has estafado usando mi nombre durante los últimos 3 meses. El color abandonó su rostro. Miró hacia la salida del café como calculando si podía escapar. «Alejandro, siéntate», dije con voz tranquila pero firme. «Creo que es hora de tener una conversación muy seria». Se dejó caer en la silla,
sus manos temblando ligeramente mientras fingía revisar su teléfono. Mira, si alguien te dijo algo, están mintiendo. Yo no. Saqué una grabadora digital de mi bolso y la puse sobre la mesa entre nosotros. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué es eso? Sonreí, pero no había calidez en mi expresión. Desafortunadamente para ti, he estado documentando cada movimiento durante los últimos 6 meses. Presioné play en la grabadora. Su propia voz llenó el pequeño espacio entre nosotros. Nadie notará la diferencia. Somos gemelos idénticos, tengo todas sus credenciales memorizadas, y estos pequeños empresarios son tan desesperados que ni siquiera verificarán referencias. Era una grabación de una conversación telefónica que había tenido con alguien la semana anterior. Roberto había conseguido interceptarla usando equipo especializado. Alejandro se quedó paralizado, mirando la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. Eso no prueba nada, susurró finalmente. Saqué una carpeta gruesa de mi bolso y la puse junto a la grabadora. ¿Te refieres a que no prueba nada como estas fotos de ti entrando y saliendo de las oficinas de 15 empresas diferentes mientras te hacías pasar por mí? ¿O como estos estados de cuenta bancarios que muestran los depósitos de cheques endosados fraudulentamente a mi nombre? Abrí la carpeta y extendí las fotografías sobre la mesa. En cada una se veía claramente a Alejandro llegando a diferentes ubicaciones, llevando mi carpeta falsificada, vestido profesionalmente. O tal vez prefieres estas declaraciones firmadas de 15 víctimas diferentes, todas describiendo los servicios inadecuados que recibieron de alguien que se hacía pasar por Alejandra Morales. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Alejandra, mira, puedo explicar. ¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo decidiste destruir la reputación que me tomó 12 años construir? ¿Cómo justificas haber estafado a familias trabajadoras que necesitaban ayuda real? Necesitaba el dinero, murmuró, su voz apenas audible. Tengo deudas, y tú tienes tanto éxito, pensé que... ¿Pensaste qué? ¿Que podrías robar mi identidad indefinidamente? Mi voz se mantuvo calmada, pero sentía la rabia hirviendo en mi interior. ¿Tienes idea del daño que has causado? No solo a mí, sino a esas familias que confiaron en ti. Alejandro finalmente levantó la mirada, y por primera vez vi algo parecido al remordimiento en sus ojos. Lo siento, Alejandra. No pensé que... No, Alejandro. No pensaste en absoluto. Cerré la carpeta y guardé la grabadora. Pero yo sí he estado pensando. Durante los últimos 2 meses he estado trabajando gratis para reparar el daño que causaste. He reestructurado realmente las deudas de tus víctimas, les he dado el servicio profesional que merecían desde el principio. Puedo devolverte el dinero, dijo desesperadamente. Todo lo que gané, te lo daré. ¿Con qué dinero, Alejandro? Según mis investigaciones, ya gastaste todo en pagar tus propias deudas y en mantener ese estilo de vida que nunca pudiste costear honestamente. El silencio entre nosotros se extendió mientras él procesaba la realidad de su situación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Me levanté de la mesa, guardando mis documentos en mi bolso. Ya lo hice. Esta mañana presenté una denuncia formal por usurpación de identidad y fraude. También contacté al Colegio de Contadores Públicos y a la Comisión Nacional para la Protección de Usuarios de Servicios Financieros. Sus ojos se llenaron de pánico. ¿Eso significa qué? Significa que las autoridades ya tienen toda la evidencia que recopilé durante estos 6 meses. También significa que cada una de tus víctimas ha sido contactada y se les ha explicado la situación real. Me dirigí hacia la salida del café, pero me detuve y me volví hacia él una última vez. Alejandro, durante toda nuestra vida, siempre pensé que nuestras diferencias eran simplemente de personalidad. Nunca imaginé que llegarías tan lejos como para robar mi identidad y lastimar a gente inocente. Alejandra, por favor, somos familia. La familia se basa en respeto y confianza, dije, sintiendo una mezcla de tristeza y resolución. Tú destruiste ambas cosas. 3 semanas después, Alejandro fue arrestado formalmente. Durante el proceso legal que siguió, descubrimos que había estado planeando expandir su esquema. Incluso había considerado abrir una oficina falsa usando mi nombre. El juicio duró 2 meses. Alejandro se declaró culpable de 14 cargos de fraude y usurpación de identidad.
Fue sentenciado a 3 años de prisión y se le ordenó pagar restitución completa a todas sus víctimas. Mientras tanto, mi reputación profesional no solo se recuperó, sino que se fortaleció. Varios medios de comunicación cubrieron la historia, destacando cómo había usado mis habilidades de investigación para resolver un caso que me afectaba personalmente. Muchos clientes nuevos llegaron específicamente porque admiraban mi profesionalismo durante una crisis personal. Carmen, mi asistente, implementó nuevos protocolos de seguridad en la oficina para prevenir futuros intentos de suplantación. También establecimos un sistema de verificación más riguroso para todos los clientes nuevos. Un año después del juicio, mientras revisaba los estados financieros trimestrales de mi consultoría, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi negocio había crecido un 40% desde el escándalo, principalmente porque los clientes valoraban mi transparencia y ética profesional. Alejandro cumplió su sentencia completa. Cuando salió de prisión, se mudó a otra ciudad y, según supe por nuestra madre, finalmente encontró trabajo Anist en una pequeña empresa de diseño gráfico. Nunca volvimos a hablar directamente, pero a través de mamá supe que había enviado cartas de disculpa a cada una de sus víctimas, junto con pagos parciales de restitución cuando pudo permitírselo. En mi oficina, enmarcado en la pared detrás de mi escritorio, tengo mi licencia de investigadora privada junto a mi título de consultora financiera. Es un recordatorio diario de que a veces las habilidades que desarrollamos por casualidad se convierten en las herramientas más importantes que tenemos. Y aunque nunca desearía revivir esos meses de traición y descubrimiento, estoy agradecida de haber tenido las habilidades necesarias para proteger no solo mi propia reputación, sino también para ayudar a las familias que Alejandro había perjudicado. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar completamente. Pero la justicia, cuando se sirve con evidencia sólida y determinación inquebrantable, tiene una forma de restaurar el equilibrio del universo.